Con la terrible fuerza opositora de la Inquisición por delante, Julián Hernández comenzó a realizar sus arriesgados viajes. Su audacia y valor eran extraordinarios y vez tras vez logró introducir abundante cantidad de Nuevos Testamentos y otra literatura reformista en su país. Hasta que finalmente fue traicionado y entregado en manos de sus perseguidores para ser quemado en la hoguera. Sin embargo, la labor de Julianillo no fue infructuosa, ya que antes de su captura logró esconder el precioso contrabando en varios sitios a lo largo del recorrido de su huida. Uno de estos lugares fue nada menos que un claustro de monjes católicos llamado San Isidoro del Campo. El resultado de semejante hazaña no se hizo esperar. La palabra de vida comenzó su obra convirtiendo el corazón de muchos de los monjes del monasterio, quienes, por abrazar su nueva fe, se vieron forzados al exilio. Entre los primeros que huyeron de España encontramos a Casiodoro de Reina, quien en su deambular por las ciudades protestantes de Europa comenzó una ardua labor que se refleja en su amonestación. Confesamos que pudieran haber muchos otros en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa. Mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas, a su parecer más importantes. Y tampoco tenemos por qué entremeternos en este juicio, pues ellos verán qué cuenta darán en el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. En cuanto a nosotros es cierto, y de ello nos dará fiel testimonio el Señor algún día, que he visto que ninguno de estos doctísimos que lo hubieran podido hacer mejor ha osado encargarse de una obra tan necesaria para el avance del reino y gloria del Señor. El dolor de la falta que la Iglesia padecía en esta parte nos dio el ánimo que nunca nos hubiera podido dar la sola consideración de nuestra fuerza, así para comenzarla como para hacerla llegar a este punto. Y ninguna duda tenemos de que nuestro trabajo no haya sido agradable a Dios por la continua asistencia de su favor, mediante el cual hemos podido llevar una carga tan pesada, tan estorbada de Satanás, tan poco ayudada de hermanos, y por tantos días. El fruto de la labor de Casiodoro de Reina es la extraordinaria versión que hoy poseemos. Por su excelencia, sobrepuja todas las demás versiones castellanas de las Sagradas Escrituras. La pureza de sus expresiones constituye para la prosa española un aporte monumental no reconocido. Para la Iglesia de Cristo, posee el incalculable valor de haber sido luz inicial de la Reforma. Hoy, como ayer, por más de 4 siglos, sus felices giros de expresión unen el pensamiento cristiano y son punto de concurrencia de las promesas y de la voluntad de Dios para sus hijos. Somos, sin duda alguna, deudores a este, nuestro maravilloso y más querido libro. Sin embargo, en virtud del desarrollo de los estudios bíblicos realizados desde comienzos del siglo XIX hasta el presente, y con el descubrimiento de manuscritos griegos y hebreos mucho más antiguos que los que sirvieron de base para la traducción de Casiodoro de Reina, se han puesto en evidencia tan graves defectos que hacen indispensable considerar su revisión a la luz de un tipo de texto griego y hebreo establecido mediante una metodología sistemática que provea relativamente todas las citas de evidencia manuscrita. La voz pasiva, muy adversada en las versiones modernas, existe y se usa en los textos hebreo y griego. Existe y se usa en castellano. Y obviamente debe ser observada y aplicada estrictamente en las traducciones.
sin pretender hacer una defensa a ultranza de la voz pasiva, cuyo uso es más estilístico que el de la voz activa, creemos que la aversión a ella es antinatural y en ese caso negativa literariamente, pero sobre todo perjudicial en pasajes doctrinales vitales. Pasando por alto los perjuicios que esta omisión causa al estilo literario, y esto no es cosa menuda, pues restar estilo es restar sentido. Es imposible dejar de ver con preocupación el daño producido en la doctrina cuando, al omitir la voz pasiva, se diluye la acción invisible de un tercero. La voz pasiva, tan frecuente en los evangelios y epístolas, exhibe una dimensión teológica importantísima. No es lo mismo que el pueblo judío sea alegre o se vuelva, a que sea alegrado o devuelto. No es lo mismo que Pablo esté seguro a que haya sido persuadido, y así innumerables pasajes convenientemente señalados. Ejemplo del perjuicio causado por esta inobservancia lo constituye el hecho de que de las 12.800 voces pasivas registradas en el texto sagrado, bien sea por omisión de transcripción o de traducción, solo un 30% ha sido debidamente vertida al castellano. Así, en la mayoría de estos casos, el lector común dejará de apercibirse de las acciones del Dios invisible en más de 9.000 oportunidades.